El año era 1888. Brasil había abolido la esclavitud hacía apenas 3 años, pero en las zonas rurales del interior paulista, la libertad era un papel mojado que el viento se llevaba. Lucía tenía 52 años, o eso creía, porque nadie le había contado su edad exacta, y llevaba 37 viviendo en la Fazenda Santa Esperanza, una propiedad de 800 hectáreas que se alzaba sobre un valle de tierra rojiza, como una cicatriz que no sanaba. Nunca se fue cuando pudo. Esa era la verdad que la gente del pueblo no entendía. Cuando el decreto llegó, lejano, inútil, un grito de la capital que nadie escuchaba en el sertón, Lucía estaba descascarando maíz en la cocina. Alguien le dijo, «Eres libre». Ella siguió descascarando. El coronel Artemio da Silva, dueño de la fazenda, ni siquiera mencionó el decreto. Simplemente bajó los salarios a la mitad de lo que ya era nada, y ella se quedó porque su hija María, nacida en la fazenda 30 años atrás, había desaparecido en Río de Janeiro buscando trabajo, y Lucía creía que algún día volvería a ese lugar. La esperanza es una cadena más fuerte que el hierro. Ahora Artemio estaba muerto. Había fallecido un mes atrás en la capital, donde pasaba temporadas huyendo del polvo y del hastío de su propia tierra. Su hijo, Paulo, de 35 años, era diferente, nervioso, furtivo, con los ojos de alguien que carga secretos demasiado pesados. Durante los primeros días después del funeral, Paulo casi no salió de la biblioteca del coronel. Lucía lo veía pasar por los corredores de adobe, con documentos en las manos, ordenando que cerraran ciertas puertas con llave. Fue Paulo quien, sin saberlo, cambió todo. Lucía, había dicho 3 semanas después del entierro, encontrándola en el patio donde ella limpiaba las frutas para la comida. «Necesito que vengas conmigo. La casa del sertón, la casa vieja donde vivía mi abuelo, está cayendo. Quiero que saques lo que pueda salvarse. Ropa, muebles, lo que encuentres útil. El techo se derrumba. Pronto no habrá nada». La casa del sertón era una construcción de casi 200 años, a 2 leguas de la fazenda principal, en un paraje donde las personas evitaban ir. El abuelo de Paulo, coronel Eugenio da Silva, había vivido allí durante 30 años antes de mudarse a la casa grande, dejando atrás solo sirvientes y, según los susurros, fantasmas de sus propios crímenes. Eugenio había sido brutal, incluso para los estándares de aquella época. Traficante de esclavos en sus años más jóvenes, luego latifundista, luego algo más. Alguien que había cometido actos tan oscuros que ni sus propios nietos hablaban de él. Lucía conocía los susurros. Toda mujer que había vivido en aquella fazenda los conocía. Fue una tarde de julio, cuando Paulo la llevó en una carreta tirada por bueyes, acompañado por 2 peones que parecían incómodos. El viaje fue largo, silencioso. El paisaje se volvió más árido, más vacío. Los árboles se encorvaban como ancianos cansados. El cielo se teñía de un gris sucio. Cuando llegaron, la casa del sertón se alzaba como una ruina viva. Paredes de adobe descascaradas, un techo en ruinas del que colgaban vigas de madera podrida, ventanas ciegas como ojos muertos. «Tienes una semana», dijo Paulo desde la carreta. «Toma lo que quieras. El resto lo quemaré». Los peones descargaron herramientas y se fueron. Paulo no entró. Se quedó afuera, bajo un árbol, fumando, mirando hacia el horizonte como si esperara que alguien viniera a buscarlo. Lucía cruzó el umbral. El interior era una caverna de polvo y silencio. El aire olía a moho, a madera podrida, a algo más, el olor específico del tiempo que nadie ha tocado. Sus pies descalzos resonaban en el piso de tierra apisonada. Vio mesas volcadas, sillas rotas, telas deshechas por los insectos. En las paredes, marcas rectangulares donde había habido cuadros. En los rincones, basura de animales. Pero en la habitación trasera, la que había sido el despacho de Eugenio, encontró algo diferente. La puerta estaba cerrada, pero el tiempo la había debilitado. Con un empujón suave cedió. Adentro, una biblioteca de madera oscura se alzaba contra la pared norte. Los libros seguían allí, intactos, como si alguien los hubiera protegido del tiempo mismo.
Había un escritorio de caoba, una silla de cuero agrietada, una lámpara de aceite, y en el escritorio, en una bandeja de latón verde por la oxidación, había un cuaderno encuadernado en cuero marrón. Lucía había aprendido a leer en secreto, en las noches, mientras trabajaba en la cocina de la facenda. Una de las hijas menores de Artemio, Constanza, tenía una debilidad: la compasión. A los 16 años, había empezado a dejar libros en los rincones donde Lucía trabajaba. Luego, en susurros, le enseñaba palabras. Su padre nunca lo supo. Cuando Constanza se casó y se fue a São Paulo, dejó atrás un diccionario escondido bajo las piedras del patio trasero. Durante 16 años, Lucía había leído lo que podía: los evangelios, poesía, periódicos viejos. Su mente se había abierto como una flor en el desierto. Tomó el cuaderno con cuidado. En la cubierta, en letras grabadas, había un nombre: Eugenio da Silva, Memorias y Confesiones, 1847-1880. Lucía se sentó en la silla de cuero, que emitió un quejido de protesta, y abrió el cuaderno. La primera entrada estaba fechada el 3 de enero de 1847. Hoy vendía 3 familias a un comerciante de Bahía, 37 almas en total. El precio fue bueno. Es cierto que Marta lloraba en la cocina cuando se enteró de que su hermano iba entre ellos, pero la compasión es el lujo de los débiles. Yo no soy débil, seré rico. Lucía pausó. Su corazón latía extraño. Siguió leyendo. Las páginas que seguían eran un registro meticuloso de transacciones de seres humanos. Nombres, edades, precios, descripciones físicas, anotaciones sobre quién era vendido, cuándo, a dónde. Eugenio escribía con la precisión de un contable, pero también escribía sus pensamientos, sus justificaciones, su miedo. He visto a Dios en los ojos de una niña que vendí. Tenía 6 años, lloraba. Yo sentía que él me miraba a través de ella, pero el dinero silencia todo, incluso a Dios. Mateo dice que no duermo bien. Es cierto, pero es el precio de la grandeza. Los hombres ordinarios duermen tranquilos porque sus almas son ordinarias. Yo cargo con el peso de mi ambición. He acumulado suficiente. Dejé el comercio de esclavos. Compré tierras. Soy respetable ahora. Pero por las noches oigo sus voces. Los que vendí, los que no volveré a ver. ¿Es culpa? No. Es solo el ruido del silicio del progreso. Lucía leyó hasta que la luz se desvaneció. Paulo no vino a buscarla. Se quedó en la casa del sertón a solas con el cuaderno, leyendo hasta que las letras se borraron en la oscuridad. Esa noche durmió en el piso de la biblioteca, usando su rebozo como almohada, el cuaderno pegado a su pecho como si fuera un tesoro o una bomba. Capítulo 2. La verdad. En tinta. A la mañana siguiente, Lucía despertó con los dedos dormidos y el cuaderno húmedo de rocío. Por la ventana, el sol salía rojo sobre el sertón. No había nadie en la casa. Guardó el cuaderno dentro de su falda, contra su piel, y esperó. Paulo llegó al mediodía. ¿Encontraste algo útil?, preguntó sin mirar hacia adentro. Seguía fumando. Sus manos temblaban ligeramente. Algunos libros, respondió Lucía con cuidado. ¿Quieres que los queme? Quema todo lo que puedas, dijo Paulo. Menos los libros, no, los libros los quiero en la facenda, en la biblioteca nueva que estoy construyendo. No preguntó por nada específico. Eso fue lo que Lucía comprendió después, que Paulo sabía. Sabía qué había en aquella casa, sabía que ella podría encontrar el cuaderno, y aún así la envió sola, dejándola sola con la verdad de su abuelo, como si quisiera que alguien más compartiera ese peso, como si la culpa de la familia necesitara un testigo. Durante los días siguientes, mientras los peones descargaban libros y muebles de la casa del sertón, Lucía leyó el diario de Eugenio en secreto. En la cocina, entre sopa y sopa, en la habitación que compartía con 2 mujeres viejas, bajo la manta, con una vela robada. En el patio trasero, mientras pretendía recoger leña. Las páginas se volvían más densas, más desesperadas, conforme avanzaba el tiempo descrito. Eugenio escribía sobre sus hijos. Paulo era el mayor, nacido en 1853,
cuando Eugenio ya había dejado el comercio de esclavos, pero seguía acumulando riqueza a través de la tierra. El padre había intentado criar a Paulo de manera diferente, educado en el colegio de Recife, alejado de los negocios oscuros, pero Paulo había heredado la sensibilidad de su madre, Clemencia, quien había muerto cuando él tenía 14 años. Eugenio escribía sobre eso. Paulo es débil como su madre. Llora cuando piensa que no lo veo. Lee libros de socialistas. Habla de justicia. Es un desastre. Intenté enseñarle que el mundo pertenece a los fuertes, pero él no aprende. A veces me pregunto si la debilidad se hereda como la sangre. Más adelante, años después, Paulo descubrió algo. Encontró evidencia de mis negocios antiguos. Documentos que guardé sin pensar. Vino a mi despacho temblando de rabia. Me dijo que si no destruía todo lo haría él, que denunciaría a la familia ante las autoridades, ante la iglesia, ante todos. Lo golpeé. Por primera vez en años sentí que tenía razón para hacerlo. El muchacho no entiende que algunos secretos son más fuertes que las leyes. Pero me asustó. Paulo tiene contactos en la capital. Tiene amigos que creen en la abolición. Si realmente quisiera destruirme, podría. Así que hice un trato con él. Guardó silencio, y yo quemaría la mayoría de los documentos. Pero este diario lo guardé. No podía destruirlo. Es mi verdad, la única verdad que me pertenece completamente. Lucía entendió entonces la arquitectura del silencio que rodeaba a aquella familia. Paulo había hecho un pacto con su padre, silencio a cambio de destrucción parcial. Cuando Eugenio murió, Paulo heredó esa promesa, y cuando Paulo decidió enviar a Lucía a la casa del Sertão, estaba decidiendo que alguien más supiera, quizás para compartir la carga, quizás para que la verdad no muriera completamente con él. Lo que Lucía no esperaba era lo que encontró en las últimas páginas del diario. Estaban fechadas en 1880, el año en que Eugenio había dejado de escribir. Eran páginas febril, desordenadas, como si hubieran sido escritas deprisa o en estado de agitación. He encontrado algo. Entre los papeles antiguos de mi padre, encontré evidencia de que no todos los esclavos que vendí fueron vendidos a comerciantes. Algunos fueron entregados a una expedición que partía hacia el norte. Mi padre no escribió el destino exacto, pero hay un nombre que aparece una y otra vez en los documentos: Dr. Enrique Silveira, un médico de Recife que, según he descubierto a través de conexiones discretas, dirigía un programa de investigación. No quiero escribir lo que creo que significa eso. No puedo. Si lo escribo, se vuelve real, se vuelve criminal, se vuelve imperdonable. Marta vino a verme. Después de 30 años entró a mi despacho exigiendo saber dónde estaba su hermano. Tenía documentos. Alguien le había contado. Alguien sabía. Lloró frente a mí como una criatura. Le dije que no sabía. Mentí, pero ella me miró de una manera que me hizo entender que no me creía y que, de alguna manera, ella sabía también, que la verdad, como un fantasma, se filtra a través de las paredes, se filtra a través del silencio. ¿Qué hago con esto? ¿Destruyo los documentos de mi padre? Continúo fingiendo que no sé. Artemio me preguntó hace poco por qué pasaba tanto tiempo en la casa del Sertão. Le dije que era porque aquí puedo pensar, pero la verdad es que aquí puedo confesar. Escribo aquí porque aquí nadie me escucha. Pero algún día alguien leerá esto. Alguien sabrá. Y entonces tendrá que decidir, ¿qué hace con una verdad tan horrible que destruye todo lo que toca? Las últimas páginas estaban en blanco, como si Eugenio hubiera llegado al borde del abismo y simplemente hubiera dejado de escribir. Lucía cerró el cuaderno con las manos temblando. Entendía ahora por qué Paulo no podía publicar esto. No era solo por la vergüenza de la familia, era porque el diario mencionaba un doctor, una expedición, una investigación no especificada, insinuaciones de criminalidad científica que necesitaban ser investigadas, que necesitaban justicia, pero que también implicaban a autoridades, posiblemente a personas poderosas en Recife y más allá. El silencio de Paulo no era simplemente cobardía, era complicidad, o miedo, o ambas cosas.
Lucía guardó el cuaderno donde lo había encontrado. Aquella tarde, antes de que Paulo viniera a recogerla, transportó todos los libros del escritorio de Eugenio a un cofre de madera y lo selló. Paulo no preguntó qué había adentro. Capítulo 3. La sombra. Se extiende. Los meses pasaron. Era octubre, luego noviembre. El calor se intensificaba. En la fazenda, la vida continuaba con su ritmo de siempre. Trabajo en los campos, comidas en la cocina, noches silenciosas. Pero algo había cambiado en Paulo. Bebía más, dormía menos. Lucía lo veía en los corredores, paseando, los ojos fijos en el vacío. Un día, Paulo recibió una visita inesperada. Era un hombre de la capital, un abogado llamado Héctor Valmont, quien llegó en una carreta privada acompañado por un escribano. Lucía los vio desde la cocina mientras se hospedaban en el mejor cuarto de la casa. Pasaron 3 días en la fazenda, durante los cuales Paulo y Valmont pasaron largas horas en la biblioteca cerrada. Sus voces llegaban amortiguadas a través de las paredes. «No podemos permitir que salga a la luz», oyó Lucía que decía Valmont una noche. «¿Y si no tenemos opción?», respondió Paulo cansado. «¿Si alguien más lo descubre? Entonces tenemos que asegurar que sea enterrado nuevamente», dijo Valmont. «Permanentemente». Cuando Valmont se fue, Paulo parecía envejecido. Se encerró en la biblioteca durante una semana. Lucía lo veía tomar alcohol a horas extrañas. Comía poco. Una noche lo escuchó llorando. Fue entonces cuando comprendió que necesitaba hacer algo. Lucía sabía dónde guardaba Paulo el cuaderno. Lo había visto llevarlo hasta la biblioteca, colocarlo en un compartimento oculto en el escritorio de caoba que habían traído de la casa del Sertão. Sabía también que Paulo nunca más lo leería, que lo mantenía allí como una bomba sellada, temiendo su propia explosión. Una noche sin luna, Lucía entró en la biblioteca silenciosa. Paulo dormía, ebrio. Sus ronquidos llegaban desde su habitación como el sonido del mismo tiempo cayendo, pesado e inevitable. Lucía abrió el compartimento con dedos ágiles. El cuaderno estaba allí, exactamente donde lo había visto. Lo tomó, lo envolvió en un paño de lino y lo escondió en la única habitación donde sabía que nadie buscaría, la capilla de la fazenda, en un agujero detrás del confesionario donde el sacerdote guardaba reliquias antiguas. Ella misma no sabía por qué lo hacía. Instinto, quizás. O la comprensión de que algunas verdades no pueden enterrarse, de que necesitan un testigo, de que el silencio es un acto de violencia más profundo que cualquier grito. El día después de que guardó el cuaderno, Paulo salió a caballo temprano en la mañana. No volvió hasta el atardecer. Cuando regresó, su cara estaba pálida y en sus ojos había una expresión de vacío. Fue directamente a la biblioteca y pasó una hora registrando el escritorio. Cuando salió estaba temblando. Esa noche, Paulo reunió a todos los sirvientes en la cocina. Lucía estaba allí, aparentando indiferencia. «He decidido dejar la fazenda», anunció Paulo con una voz que no era la suya. «Viajo a São Paulo mañana. Posiblemente no regrese. Dejaré administradores a cargo de la propiedad. Pero antes de irme, quiero que todos sepan esto. El pasado de esta tierra es oscuro. El pasado de mi familia es oscuro. Algunas verdades deberían haber sido contadas hace mucho tiempo. No fueron. Eso es culpa mía. Culpa de mi padre. Culpa de todos los que elegimos el silencio. Si alguno de ustedes encuentra algo en esta casa que pertenece a ese pasado, si encuentran documentos, diarios, cualquier cosa que sugiera que esta tierra fue construida sobre el sufrimiento de otros, les pido que no lo destruyan, que lo preserven, que esperen el momento adecuado para que salga a la luz». Luego se fue, y al día siguiente se fue también. Capítulo 4. La verdad que no muere. Pasaron 2 años después de que Paulo abandonó la fazenda. Los administradores llegaron y se instalaron. La propiedad cambió de manos, de prácticas, de rostros. Lucía seguía ahí, ahora con el título oficial de cocinera, ganando un salario que apenas cubría sus necesidades. Buscaba a María, su hija, en cada carta que recibía del pueblo. Nunca encontraba su nombre.
Un día de julio de 1890, un visitante llegó a la fazenda. Era un periódico procedente de Recife, el Diário da Verdade, junto con un periodista de unos 40 años, llamado Cristóvão Lima. Había venido investigando acusaciones de experimentos médicos ilegales realizados entre 1850 y 1880 en Recife, dirigidos por un doctor, Henrique Silveira, ya fallecido. Alguien en la capital le había dado el nombre de Paulo da Silva como posible testigo o fuente de información. Lucía estaba en el patio cuando el periodista entró. Lo observó hablar con los administradores, verse rechazado, quedarse vagando por la propiedad con expresión de frustración. En un impulso que solo podría describirse como el acto de toda una vida de silencio rompiéndose al fin, Lucía lo abordó. «Señor», dijo en voz baja, «usted busca información sobre el doctor Silveira». Cristóvão se giró, sorprendido de que una mujer vieja hablara con él de esa manera. «¿Tú sabes algo?», preguntó. Lucía vaciló solo un momento. Luego respondió, «Ven conmigo». Lo llevó a la capilla. El sacerdote había sido reemplazado años atrás y el nuevo tenía poco interés en mantener los secretos del anterior. Detrás del confesionario, entre reliquias antiguas y polvo de décadas, Lucía extrajo el cuaderno. «Esto fue escrito por Eugenio da Silva», dijo, «abuelo del actual dueño de esta tierra. Contiene información sobre lo que usted busca». Cristóvão leyó el cuaderno en la capilla, sentado en un banco de madera, su rostro cambiando de expresión con cada página. Cuando terminó estaba pálido. «¿Cuánto tiempo ha estado aquí?», preguntó. «2 años», respondió Lucía. «Lo guardé porque alguien necesitaba preservarlo, porque el silencio destruye». «¿Por qué me lo das ahora?». Lucía pensó en su hija, pensó en todos los nombres que había leído en el diario, pensó en los ojos de Eugenio pidiendo perdón a través de sus propias confesiones. Pensó en Paulo, quien en su debilidad había mostrado una pequeña brújula hacia la verdad. «Porque estoy envejeciendo», dijo, «y porque si no cuento, nadie sabrá que esto existió, que la verdad fue preservada, que la injusticia no fue simplemente olvidada». Cristóvão hizo copias del diario en los meses siguientes. Viajó a Recife, a São Paulo, a Río de Janeiro. Entrevistó a antiguos empleados del doctor Silveira. Encontró registros que confirmaban la peor de las sospechas de Eugenio, que más de 100 personas esclavizadas habían sido entregadas a Silveira entre 1850 y 1875 para participar en experimentos de investigación científica que nunca fueron documentados formalmente, que nunca fueron autorizados, que jamás recibieron consentimiento informado porque sus sujetos no eran considerados personas. Algunos de esos experimentos habían sido sobre resistencia al calor extremo, otros sobre capacidad pulmonar, otros sobre la evolución del negro, según las categorías pseudocientíficas de la época. Todos habían resultado en sufrimiento, muchos en muerte. El diario de Eugenio, a pesar de su retórica de autojustificación y cobardía, era evidencia de que al menos alguien sabía, de que la verdad existía en la memoria de un hombre, aunque ese hombre nunca tuviera el coraje de hacerla pública. El artículo de Cristóvão fue publicado en 1891. Los crímenes científicos de Recife, una historia enterrada durante 40 años, ocupó las portadas durante semanas. Causó escándalos en la prensa nacional. Hubo peticiones al gobierno para investigar a los descendientes de Silveira. El legado del doctor fue destruido. Su reputación fue pulverizada. Paulo da Silva fue encontrado en São Paulo, viviendo bajo otro nombre. Fue interrogado, pero no acusado de nada formalmente. Simplemente desapareció de la vida pública después de eso. Se rumoreaba que se había suicidado. Otros decían que se había ido a Europa. Nadie supo la verdad. Lo que Lucía supo fue que, algunos meses después de que el artículo fuera publicado, llegó una carta a la fazenda. Iba dirigida a ella, aunque el administrador casi la destruye pensando que era un error. En la carta, escrita en una caligrafía que temblaba, Paulo escribía: «Lucía, no sé cómo el diario llegó a manos del periodista, pero creo que fue usted. Debo admitir que aunque durante años deseé destruirlo,
Parte de mí siempre supo que debería sobrevivir, que la verdad, por terrible que sea, es mejor que el olvido. He cometido muchos crímenes contra el coraje durante mi vida, pero quizás, en este último acto suyo, hemos hecho algo correcto. Le pido perdón a usted, a todas las personas cuyo sufrimiento está documentado en esas páginas, a la historia que hemos intentado enterrar. No espero ser perdonado. Solo espero que cuando llegue mi momento, alguien se acuerde de que traté, aunque imperfectamente, de hacer lo correcto al final. Lucía guardó la carta con tanto cuidado como alguna vez guardó el diario. La verdad finalmente había salido a la luz, no de la manera que la historia suele imaginar, no con justicia perfecta, no con compensación para los sufrientes, no con un final definitivamente esperanzador. La mayoría de los culpables ya estaban muertos. El doctor Silveira había muerto hace años. Eugenio había muerto. Los administradores de los experimentos habían desaparecido en el tiempo. Pero la verdad existía. Había sido contada. Había sido documentada. No podría ser ignorada nunca más completamente. Lucía vivió 10 años más después de eso. Trabajó en la facenda hasta que sus manos ya no pudieron sostener un cuchillo. Murió en 1900, con 62 años, una mujer que pasó toda su vida en la esclavitud legal, luego en la pobreza, y que finalmente fue recordada no por lo que sufrió, sino por lo que preservó. María, su hija, nunca regresó, pero la verdad sobre su hermano, vendido por Eugenio da Silva a un doctor cuyo nombre se convertiría en sinónimo de crueldad científica, fue contada, fue escrita, fue preservada. En silencio, en la oscuridad, en las manos de una mujer que aprendió a leer en secreto y que supo, en su último acto de libertad, que la verdad importaba más que el silencio.